Hola, ¿qué tal? Te saluda con gusto Cristian Villanueva, ingeniero industrial por la UNAM, autor de la plataforma Reportes Diarios COVID-19 MX, analista de datos independientes. Y en este video te traigo el resumen semanal que normalmente comparto en redes sociales, como por ejemplo Twitter o Facebook. Pero en esta ocasión es una ocasión bastante especial, ya que ya se han cumplido. Ustedes van a ver este video el día 28 de febrero. Lo estoy grabando un día antes, pero ya se han cumplido 2 años desde el anuncio del primer registro de un caso positivo a COVID-19. Por lo tanto, en esta ocasión veremos los datos que han dejado ya 2 años de pandemia. En este transcurso en el transcurso de este video estaremos viendo las cifras que se han acumulado, las cifras que se han registrado en las últimas semanas y ya vamos en descensos y la pandemia ya se va a terminar, que si ya la van a decretar en endemia. Todo eso lo veremos a lo largo de este video. Bien, para empezar, como les menciono, este video lo estoy grabando un día antes, ustedes lo van a ver ya el día lunes 28 de febrero, este resumen semanal de casos y mencionar que los casos que veremos estarán conformados en los siguientes 4 tópicos, que es el panorama nacional, general y por rangos de edad, casos confirmados, defunciones, exceso de mortalidad, personas hospitalizadas, también un pequeño apartado sobre los casos en menores de edad. También vamos a ver en estos 2 años de pandemia cuántos casos en menores de edad se han acumulado. Asimismo, la ocupación hospitalaria. El Redirag, el sistema de información de la Redirag, nos comparte 3 tipos de camas en donde podemos visualizar cómo va la evolución de las camas generales, las camas con ventilador y las camas con ventilador en unidades de cuidados intensivos, perdón. Asimismo, la vacunación contra COVID-19, las dosis aplicadas, las personas vacunadas, la cobertura de vacunación y los embarques recibidos a lo largo de este tiempo. También dedicaré una sección sobre el semáforo de riesgo que, como saben o si no lo saben, pues lo calculo en directos en vivo. Pueden ir a ver el último, se los estaré dejando en alguna parte del video. Y bueno, al final algunas conclusiones y las fuentes de información que adelanto. Las fuentes de información son de fuentes oficiales de la Secretaría de Salud por medio de los datos abiertos que comparten por medio de la Dirección General de Epidemiología. Eh, en el área de vacunación también es de Secretaría de Salud por medio de sus comunicados de prensa, que son realmente diapositivas en donde comparten el avance de vacunación. Y la parte de ocupación hospitalaria, los porcentajes de ocupación hospitalaria, mencionar que los obtengo del sistema de información de la red Irak. Los enlaces de cada una de estas fuentes se los estaré dejando en la descripción del video. Y bien, empezando con el panorama nacional general y por rangos de edad, tenemos que en estos 2 años de pandemia se han registrado 5.5 millones de casos confirmados, que pueden ser muchos o pocos. Esto puede depender también de la cantidad de pruebas que el país o de la región que se esté abordando, la cantidad de pruebas que realicen. Entonces, al menos aquí en el país se han realizado aproximadamente 14 millones de pruebas. De estas pruebas de laboratorio se realizan pruebas PCR, se realizan pruebas de antígenos. Son las pruebas que están consideradas dentro de los datos abiertos para considerar un caso confirmado. También aquí hay que agregar que muchos de los casos que se agregan como confirmados pueden ser por asociación epidemiológica o por dictaminación clínica. No necesariamente necesitan tener una prueba de laboratorio. Si presentaron síntomas de la enfermedad, se les añade como caso confirmado sin necesidad de una prueba de laboratorio. Por eso menciona que son alrededor de 14 millones de pruebas. Casos sospechosos son 665,000 los que se han registrado en estos 2 años de pandemia. Aquí se pueden desagregar en 3 puntos importantes. Sospechosos sin posibilidad de resultado son 202,000 los casos que no han tenido un resultado de laboratorio. Hay 457,000 casos que no han tenido ninguna prueba de laboratorio y con posibilidad de resultados son básicamente los de las últimas 2 semanas, a partir de este domingo 27 hacia atrás.
son los que tienen posibilidad de resultado, que son cerca de 4.800 negativos, casos negativos, que su prueba de laboratorio fue negativa, 8.9 millones. Ahora, pueden darse cuenta que en la parte de la positividad, vemos que cada día, sí, los casos están descendiendo, al menos recordar que este ordenamiento de casos es por su fecha de síntoma, entonces cada una de las semanas que estamos viendo en el eje de las X son de la fecha de síntoma del caso positivo que se añadió a la base de datos abiertos. Aquí este ordenamiento se tienen que soslayar las últimas 2 semanas porque estas últimas 2 semanas aún siguen registrando información, por lo que mostrarlas podría dar una falsa impresión de reducción o de aumento, dependiendo de, bueno, básicamente reducción de aumento, no de reducción, ya que se siguen agregando información considerable que podría dar esa falsa impresión. También la semana epidemiológica número 7, que es la última que se visualiza en gráficos, contempla casos por fecha de síntoma o de defunción del 13 al 19 de febrero de este año 2022. Entonces podemos ver que hay una reducción considerable ya de algunas semanas, pero salta a la vista que la positividad se encuentra en uno de los valores más altos, inclusive para picos de, por ejemplo, segunda y tercera ola. No comparo primera ola porque en primera ola aún no habían pruebas de antígenos, entonces las pruebas de antígenos han sido de las más populares para hacerse una prueba rápida y poder determinar si la persona es un caso positivo a COVID-19 o no, o al virus SARS-CoV-2. Entonces la primera ola no se considera porque, pues como menciono, no habían pruebas de antígenos. En la segunda y tercera ola ya se contemplan las pruebas de antígenos en los datos abiertos, por lo que aquí podemos ver la evolución. Por ejemplo, en el pico de segunda ola vemos que se registraron un poco más de 100.000 casos y la positividad se mantuvo en un 40%. ¿Qué es la positividad? La positividad es la cantidad de pruebas positivas entre el total de pruebas realizadas en la semana que se esté evaluando. Por ejemplo, en el pico que les menciono fue en la semana 1 del año 2021 y vemos que con poco más de 100.000 casos la positividad se posicionaba en un 40%. Ahora mismo se tiene el registro en la semana epidemiológica número 7, cerca de 50.000 casos confirmados, pero vemos que la positividad está por arriba del 40%, específicamente en el 41%. ¿Qué quiere decir? Que en realidad esta reducción de casos es real. ¿Por qué? Porque sí estamos viendo que la positividad ha estado decreciendo en las últimas semanas, se ha mantenido constante esta dinámica en la que se ve reducida la positividad, pero podemos darnos cuenta que con 50.000 casos positivos la positividad es muy elevada. ¿Por qué muy elevada? La OMS recomienda tener una positividad del 5%, entonces como referencia ese 5% teniendo un 41%, pues nos damos cuenta que es una positividad muy elevada, lo que implica que aún la actividad del virus es bastante fuerte, únicamente que aquí los casos se ven reducidos por la falta de muestreo. Con más pruebas aplicadas, esta positividad es probable que sea menor. Lo que nos ayuda con la positividad es a visualizar cómo es que se está comportando la actividad del virus, al menos de manera nacional. Este gráfico es de manera nacional, entonces nos podemos dar cuenta que sigue estando muy alta la positividad, por lo que, por ejemplo, semáforos de riesgo que se marquen en verde, pues hay que tener cuidado, ya que al menos con el nuevo lineamiento con el que se calculan los semáforos, mm, a la parte de la positividad se pondera menos, no tiene tanta importancia este indicador para el cálculo del semáforo de riesgo. Por eso hay que tener muy en cuenta que su positividad sigue siendo bastante elevada. Pueden darse cuenta que, por ejemplo, en pico de tercera ola aún no se llega al valor que se registró. Está cercano, pero aún falta para llegar a niveles bajos. Por ejemplo, el más bajo fue alrededor de 15%, la positividad más baja. Entonces, estamos aún bastante lejos de esa positividad baja. En la parte de confirmados por 100.000 habitantes, tenemos una incidencia de 30. Esta incidencia, pues, como lo menciono, es por 100.000 habitantes, lo que nos ayuda también a darle cierto contexto, ¿no?
a lo mejor ver que teniendo picos menores podríamos estar en mejores situaciones. De esta manera, clasificando la incidencia, podemos ponerlo en niveles de riesgo o niveles más bien de contagios para poder determinar, pasar este valor eh, cuantitativo, poderlo pasar a un valor cualitativo. Entonces, por ejemplo, con esta cantidad tenemos que la cantidad de contagios, al menos en la semana 7, sigue siendo alta. Hay una gran transmisión todavía del virus, aunque descendente, sigue habiendo una alta transmisión del virus para que sigan cuidándose. Tenemos una reducción del 38% de la semana 6 a la semana 7 y prácticamente todos los estados presentan reducción de los casos confirmados, a excepción del estado de Sinaloa, que presenta un ligero incremento del 10,8% con respecto a la semana número 6. La semana número 7, que es la que se contempla en los gráficos, recuerdo, son casos con fecha de síntoma de defunción del 13 al 19 de febrero del 2022. De ahí en fuera, todos los estados aún presentan decrementos de estos casos, pero ya, por ejemplo, Chihuahua, Durango y Veracruz ya presentan algunos indicios de volver a repuntar, pero lo estaremos viendo a lo largo de las semanas. Ahora bien, pasando al siguiente gráfico, este gráfico nos indica la parte cualitativa de si esta cantidad de casos que se están registrando es muy alta o si es baja. Entonces aquí lo ponemos en este terreno. Vemos que la mayoría de estados presentan niveles altos. Son pocos los estados que presentan niveles bajos, pero considerar que su positividad de estos estados aún sigue siendo considerablemente alta. Ningún estado tiene una positividad cercana al 5%, la mayoría se encuentra en promedio en 40%. Eso es por eso les menciono que si los casos bajan, hay que ver cómo se están comportando las pruebas, porque si hay una reducción de pruebas, pero la positividad es muy alta, eso indica que en la realidad esta falta de pruebas está sesgando la cantidad de casos confirmados. Por eso es importante también el tema de la positividad. Recuerdo que este tipo de gráficos lo pueden encontrar en mi sitio web, que también estará en la descripción. Y en redes sociales les comparto análisis que puedan guiar un poco cómo va el transcurso de la pandemia. Regresando al gráfico, vemos que 11 estados o 3 estados están en niveles altos de casos confirmados pese al decremento. Aún hay una cantidad considerable de contagios y son al menos 13 los estados que presentan niveles altos. Estos niveles, cabe recalcar que no son impuestos al azar. Estos niveles son los que se establece, que por cierto aquí sin querer lo estoy cubriendo, pero los establece el propio producto de investigación, la metodología para el cálculo del semáforo de riesgo. Estos niveles los comparte CONACYT en conjunto con el CIMAT. Tienen esta metodología, al menos para la versión 1.3, tienen esta metodología para clasificar los niveles dependiendo de la cantidad de contagios. Entonces esto lo pueden buscar en este link. Me voy a ocultar por un momento para que puedan ver el link completo, que procuraré ponérselos también en la descripción. Entonces vemos que son pocos los estados que presentan niveles bajos, la mayoría de los estados presentan de moderado a elevado, todavía hay estados con niveles elevados, como por ejemplo Baja California Sur, Ciudad de México, Colima, Tlaxcala, Aguascalientes, Sinaloa, Nayarit, Querétaro, en niveles muy altos con 41 puntos de incidencia Puebla, Campeche, Hidalgo, en niveles altos Oaxaca y Sonora. No son los estados que aún presentan niveles altos. Aquí tenemos el desagregado por rangos de edad. Aquí en 2 años de pandemia podemos ver que, por ejemplo, en adultos mayores son 758,000 los casos que se han registrado. De 50 a 59 años a lo largo de toda la pandemia, 794,000. El grupo que más casos se han registrado es en el grupo de personas de 18 a 29 años, 1,2 millones de casos que se han registrado a lo largo de la pandemia. Ahora, trazándolo o viéndolo
en la última semana, que es la semana epidemiológica número 7, vemos que la mayor cantidad de casos confirmados sigue siendo aún las personas de 18 a 29 años, con 9.184 casos confirmados en la última semana. Le siguen las personas de 30 a 39 años, 9.088 casos. Y así nos vamos. También se presentan casos en menores de edad, pero más adelante le vamos a dedicar un espacio para los casos en menores de edad. Pero vemos que los casos permanecen descendiendo, aunque la aceleración de descenso comienza a disminuirse. Vemos que ya no es la misma aceleración de descenso en las últimas semanas. Vemos que ya se empezaría ya a ver en próximas semanas y en próximas iteraciones de este tipo de video que les estoy compartiendo, vemos como la desaceleración, o bueno, la aceleración de descenso con la que se dan los casos confirmados, pues comienza a reducirse. Por eso vemos aquí ya como una especie de desaceleración. Pasando al siguiente gráfico, ya es la parte de las defunciones. Desafortunadamente, en 2 años de pandemia, desde que se anunció el primer caso confirmado en el país, pues han perdido la vida 318.086 personas. De estas, 14.282 son sospechosas, 5.808 no tienen posibilidad de resultado aún, 8.400 no tuvieron muestra, que también se muestran aquí en el gráfico en color gris, y aún hay 29 con posibilidad de resultado. La letalidad en la última semana se ha visto en 4.7%. Esta letalidad ven que a lo largo de las semanas se ha ido moviendo, pero el máximo que se ha registrado ha sido alrededor de 18%, una letalidad bastante alta, que fue en las primeras semanas de la pandemia, o bueno, en los primeros meses de la pandemia en México. Su máximo fue aproximadamente 18% de letalidad, que es una letalidad muy, muy alta. Y eso sin considerar el exceso de mortalidad, que más adelante lo vamos a abordar. Aquí tenemos lo que les menciono, pasar las cifras cuantitativas a algo cualitativo, o darles un contexto para saber qué cantidad de defunciones se les considera elevado, alto, moderado. Aquí mencionarles que aunque estén en números bajos, ya lo veremos en la parte del exceso de mortalidad, siguen estando en exceso. Desafortunadamente, estos niveles de defunciones, que aunque aquí aparezcan en niveles bajos, que es así como lo clasifican en la metodología para el cálculo del semáforo, siguen estando en exceso, desafortunadamente. Actualmente ya se les considera que están en un nivel bajo, están en alrededor de 1.2, 3 aproximadamente el nivel de defunciones por 100.000 habitantes. Estas defunciones por 100.000 habitantes se le llama mortalidad, en el que se involucra también la población para determinar cuántas defunciones hay, al menos a nivel nacional. Entonces la mortalidad está en alrededor de 1.2, 1.3. Que vemos, ya están descendiendo las defunciones, sin embargo, se siguen registrando desafortunadamente. Ahora, en la evolución, vemos que son 3 estados los que presentan incrementos. Probablemente Tlaxcala termine esta semana, o la semana 7, termine con incremento en defunciones, pero bueno, Chiapas, Tabasco y Veracruz presentan ya el incremento de manera porcentual, mientras que los demás estados se presentan con disminuciones ya de las defunciones. Veremos si por la cuestión de las pruebas, veremos si no se ven alteradas las cifras de las defunciones. Esto también lo podremos ver más adelante cuando el exceso de mortalidad, el análisis del exceso de mortalidad que comparte Secretaría de Salud, se logra vislumbrar si hay una afectación entre las defunciones confirmadas y las defunciones asociadas. Más adelante lo retomamos. Ahora, los niveles, como les menciono, los estados que presentan un nivel alto es, por ejemplo, Querétaro, aunque está descendiendo las defunciones, presenta un nivel todavía alto. Es una mortalidad de 3. 3 se oye pequeño, pero en realidad es un nivel alto, como se menciona. Mientras que Colima, Nayarit, Ciudad de México, Hidalgo, Sinaloa, Nuevo León, Sonora, Aguascalientes, Baja California Sur, Tamaulipas, Yucatán,
Morelos, Jalisco y San Luis Potosí pues presentan un nivel actual de defunciones moderado, pero bueno, aquí se podría entrar en debate si esta cantidad es aceptable o no. Eso lo pueden dejármelo en los comentarios para, me gustaría pues saber su opinión, qué opinan de esta cantidad de defunciones. Ahora, como les menciono, a lo largo de la pandemia, estos 2 años de pandemia en el país han dejado más de 318,000 defunciones confirmadas, en el que la mayoría de las defunciones se concentran, y se puede ver a simple vista, en personas adultas mayores. A lo largo de toda la pandemia, estos 2 años de pandemia, han sido 198,226 las defunciones registradas en adultos mayores, que es el 62% de las defunciones totales. Vemos que inclusive aquí en la distribución de casos en la última semana siguen siendo los adultos mayores los que desafortunadamente han fallecido. Un área de oportunidad dentro de la información que comparte Secretaría de Salud es en el tema de vacunación, ya que no hay una base de datos abiertos de vacunación para conocer las defunciones de personas que se vacunaron y que no se vacunaron. Secretaría de Salud menciona que la mayoría de las defunciones ya después del inicio del programa de vacunación mencionan que han sido en mayoría personas que no se han vacunado, pero de manera pública no hay manera de contrastarlo porque no hay una base de datos abiertos para poderlo visualizar. A lo largo de la pandemia, el segundo grupo de edad que fue más afectado fueron las personas de 50 a 59 años, con 20% del total de las defunciones registradas, 63,691 es el acumulado. El siguiente, eh, el siguiente grupo etario en donde también se vio afectada fueron de 40 a 49 años, después 30 a 39, después 18 a 29 años y al final los menores de edad, 0.4% de las defunciones totales. Ahora nos vamos con de los menores de edad. Vamos a continuar. Esta es la evolución de casos, de los casos confirmados y de las defunciones. Vemos cómo han ido comportándose en cada ola estos dos indicadores. Vemos cómo en la última ola fueron demasiados los casos que se confirmaron y pocas las defunciones, entre comillas pocas, siguen siendo bastantes por semana. Vean que supera las 3,000, en el pico fue alrededor de 3,000 defunciones las que se registraron en una sola semana a nivel nacional, y siendo una cantidad bastante importante. Bien, continuando con las personas hospitalizadas, en datos abiertos se tiene registrado que a lo largo de estos 2 años, 665,371 personas fueron hospitalizadas por COVID-19. Esto lo menciono porque son de personas que tuvieron su prueba confirmatoria. A lo largo de la pandemia es probable que el número de personas hospitalizadas durante este transcurso haya sido mayor. Y aquí también podemos ver que, por ejemplo, en personas hospitalizadas, el acumulado en adultos mayores fue de 318,000 casos, o bueno, hospitalizaciones, que es una cantidad bastante grande, seguido de 50 a 59 años. Vemos que con más edad hay una mayor cantidad de casos confirmados, eso se ha visto en el acumulado, y también en la parte viéndolo en la última semana. Vemos que así por grupos de edad se ha estado comportando el acumulado de los casos confirmados, pero en esta ocasión vemos que menores de edad, al menos en la semana 7, epidemiológica número 7, vemos que del total de la última semana, que son 3,235, los menores de edad tienen una mayor proporción de casos hospitalizados que, por ejemplo, personas de 18 a 29 años, que de personas de 30 a 39 años y que de personas de 40 a 49 años. Vemos que sí, la desaceleración es marcada después de la semana epidemiológica 3 y 4. Vemos que sí, la desaceleración en hospitalizaciones es visible, pero en los menores de edad esta reducción ha sido más tardía a comparación de los siguientes o de los otros grupos de edad. Entonces, por eso vemos que los menores de edad tienen 8.4% de las hospitalizaciones totales. Los adultos mayores aún tienen la mayoría de las hospitalizaciones, también
ver a simple vista que de la tercera ola a la cuarta ola, las personas adultas mayores superaron el pico de la tercera ola en hospitalizaciones. También menciono, no hay datos abiertos de vacunación para saber de este pico o de este pico cuántas personas tenían vacuna y cuántas no. No hay manera de poderlo contrastar de manera pública, desafortunadamente. Hay un área de oportunidad bastante importante e interesante que abordar por medios de los medios oficiales, ¿no? De Secretaría de Salud. Entonces vemos que los menores de edad tienen un 8.4%, superando a las personas de 18 a 49 años en cada rango de edad. Interesante. Personas intubadas, también con caso con prueba positiva a COVID o clasificado como confirmado. El acumulado es de 82.988 personas que han sido intubadas. Aquí podemos ver que también en la última semana el acumulado es principalmente en personas adultas mayores, pero vemos aquí algo interesante, que los menores de edad ahora están con una mayor cantidad de personas intubadas, al menos así como lo estamos viendo en el gráfico a nivel nacional, superando a las personas de 18 a 29 años, personas de 30 a 39 años y personas de 40 a 49 años. Recordar que actualmente en México solamente se vacunan a personas mayores a 15 años sin ninguna comorbilidad y a personas mayores de 12 años con comorbilidades. Las personas menores de 12 años aún no comienzan a ser vacunadas, siendo que en algunos países a partir de los 5 años ya está autorizada la vacuna, al menos la vacuna de Pfizer ya ha sido autorizada para la aplicación en menores de 5 años. Bueno, de 5 en adelante, 5 años en adelante. Deben mencionar que su formulación es un tanto distinta, pero ya hay aprobación en algunos países para este uso en este rango de edad. Y bueno, vemos que en los menores de edad la proporción, al menos en enfermedad grave, se está presentando en mayor proporción que las personas de 18 a 29 años, 30 a 39 años y 40 a 49 años. Ahí también hay un punto que atender. Ahora sí, ya retomando tomando los casos en menores de edad, así está su distribución. En total han sido confirmados 333.491 menores de edad al virus, pues han sido positivos al virus SARS-CoV-2, han tenido la enfermedad COVID-19. Y aquí vemos la distribución. Por ejemplo, en total, el grupo que ha presentado una mayor carga de manera acumulada en estos 2 años de pandemia ha sido el grupo de personas de 15 a 17 años. 104.000 casos confirmados, representa el 31% del total acumulado. De ahí le siguen las personas de 6 a 11 años. Después de este grupo le siguen las personas de 12 a 14 años. Después le sigue el grupo de personas de 3 a 5 años y al final personas de 0 a 2 años. Vemos que no han sido pocos los casos en menores de edad y aquí vemos que también cada ola de contagios ha ido siendo mayor que la ola anterior. Como lo podemos ver visualmente en el gráfico donde se ordenan los casos por fecha de síntoma y por semana epidemiológica. En la última semana, la semana 7, vemos que la distribución se concentra en personas de 6 a 11 años. Vemos que en la última semana se han registrado 3.866 casos confirmados y vemos que la distribución se concentra en las personas de 6 a 11 años. El 33.2% de los casos, al menos con el corte del día domingo 27 de febrero del 2022, se concentra la mayor cantidad de casos confirmados. Seguido esto de las personas de 12 a 14 años, después le siguen las personas de 15 a 17 años, después personas de 3 a 5 años y al final personas de 0 a 2 años. Entonces vemos que sí se tiene registro de que los menores de edad se pueden contagiar, también pueden contagiar a más personas, pueden presentar enfermedad grave y también desafortunadamente fallecer. A comparación que los adultos, aquí tenemos la cantidad de defunciones
de los menores de edad a lo largo de la pandemia han sido 1.202, 1.200 de, 1.202 defunciones en menores de edad a lo largo de toda la pandemia. También podemos ver que el grupo más afectado dentro de los menores de edad han sido las personas de 0 a 2 años, recién nacidos prácticamente. De ahí el grupo que le sigue es de 15 a 17 años, después el grupo de 6 a 11 años, después de 12 a 14 años y después de 3 a 5 años. En la última semana siguen siendo los recién nacidos de 0 a 2 años los que presentan una distribución bastante importante en la última semana. Desafortunadamente también los menores de edad pueden tener una enfermedad grave, mientras que en hospitalizaciones en este mismo grupo de menores de edad vemos que en el acumulado en 2 años de pandemia son 14.501 casos los que se han registrado de menores de edad con la enfermedad grave. Aquí el grupo en el que se registra una mayor concentración de casos es en el grupo de personas de 0 a 2 años, 37.7%, que ahora viéndolo en la última semana también sigue siendo el grupo que más personas hospitalizadas ha tenido. Después seguido en el acumulado de casos de personas hospitalizadas, las personas de 6 a 11 años, seguido de 15 a 17 años, seguido de 12 a 14 años y al final de 3 a 5 años. Pero vemos que desafortunadamente sí se han registrado hospitalizaciones e inclusive defunciones, y también en la parte de menores de edad intubados pues también se han registrado con un acumulado de 1.047 personas menores de edad intubadas. También el grupo que ha presentado una mayor carga, como podemos ver, son las personas de 0 a 2 años. El segundo grupo más afectado ha sido de 15 a 17 años y el tercero de 6 a 11 años. Vemos que desafortunadamente sí se han registrado y bueno, nunca, bueno, en la mayoría de las semanas ha tenido un constante registro de este tipo de casos de menores de edad a lo largo de la semana. Después está la parte del exceso de mortalidad. La última actualización que emitió Secretaría de Salud en el portal de coronavirus.gov.mx diagonal exceso de mortalidad. Les voy a poner el enlace en la descripción para que lo puedan visitar, al menos a la fecha que estoy haciendo este video. Pues su última actualización fue el lunes 17 de enero, en el que las defunciones confirmadas a COVID-19 para esa fecha de corte fueron 300.000 confirmadas. Adicionalmente, hay defunciones asociadas a COVID. Estas defunciones asociadas a COVID tienen en su acta de defunción COVID-19, coronavirus o SARS-CoV-2. De estas defunciones las considera el RENAPO, que son asociadas, pero bueno, no están confirmadas, aunque en sus actas de defunción sí presentan que fueron defunciones por COVID-19. Estas tienen que pasar por un proceso de dictaminación para confirmarlas. Después tenemos un total de asociadas de 461.561 defunciones. Estas son las confirmadas del CISBER y las asociadas que registra el RENAPO. Por diversas causas son 208.253 defunciones, que podemos ver que comparte el mismo comportamiento y la misma dinámica que las defunciones confirmadas y asociadas a COVID-19, con lo que en total las defunciones esperadas las defunciones esperadas a lo largo de estos de 2020 y 2021 han sido 1.4 millones y las observadas han sido 2.1 millones. Por lo tanto, el exceso se queda en 669.814 defunciones en exceso, pero se pueden estos mismos factores estimar para la fecha de hoy, que son 27 de febrero, que es el día que estoy grabando este video. Confirmadas hay 318.000, asociadas se pueden estimar 171.000, por lo tanto se tendrían asociadas 489.000. Por diversas causas se pueden estimar 220.000, utilizando pues los factores que se ha dejado entrever a lo largo de la pandemia, que es alrededor de 2.2. Este factor de subregistro puede ir variando a lo largo de las semanas, por eso menciono que es una estimación. Cuando se presente
el exceso de mortalidad actualizado a las cifras más recientes, pues lo podremos ir viendo cómo se va comportando. Por eso estas 3 semanas se presentan menores a las esperadas, porque aún puede tener algunas alteraciones en el transcurso de las actualizaciones del exceso de mortalidad de Secretaría de Salud. Por lo tanto, se pueden estimar que al 27 de febrero pueden haber 709,000 defunciones en exceso, directas o indirectas por la pandemia. Directas, pues las confirmadas y las asociadas. Indirectas pueden ser las que son por diversas causas, que aquí se pueden dar cuenta, pues comparte la misma dinámica que las defunciones que se registraron asociadas y confirmadas a COVID-19. Esto pues lo estaremos viendo conforme el exceso de mortalidad lo actualice Secretaría de Salud. Así se ve el exceso de manera porcentual, en donde en la segunda ola de COVID-19 vimos el pico de defunciones en general. Podemos ver aquí una cantidad bastante alta de defunciones y en exceso fue 180%, un exceso bastante alto. También mencionar que a diferencia de lo que se confirma con respecto a lo que al exceso acumulado es bastante grande, es 2.2, como menciono el subregistro. Por ejemplo, en Estados Unidos han registrado cerca de 900,000 defunciones confirmadas y su exceso de mortalidad es de 1 millón. Entonces hay una diferencia de 100,000. No es, o sea, sí es una cantidad bastante grande, pero porcentualmente no es una diferencia tan importante como la que tenemos aquí con los registros que son públicos en el país, aquí en México. También es importante considerar. Aquí tenemos el exceso de mortalidad eh, en cada una de las entidades federativas. Vemos que Ciudad de México es la entidad federativa que tiene un mayor exceso de mortalidad. También total de defunciones asociadas son 105,000, que son las confirmadas más las asociadas. De estos 105,000 podemos ver que el 47% de las defunciones asociadas son confirmadas y el resto, el 53%, son asociadas. Aquí podemos darnos cuenta que, por ejemplo, Chiapas es el estado que tiene un mayor subregistro. Voy a hacerle un zoom, voy a acercar un poco la imagen. Aquí podemos ver las confirmadas y las asociadas. Entonces, entre más grande sea la barra de asociadas, significa que hay un subregistro más alto de estas defunciones a COVID-19. Menciono otra vez, de este lado, el lado izquierdo, son las defunciones confirmadas, del lado derecho las defunciones asociadas. Entonces vemos que, por ejemplo, en este caso, Ciudad de México es la entidad federativa que tiene una mayor mortalidad y el estado que parece presentar un subregistro más alto es el estado de Chiapas. Ahora, de manera porcentual, pues mismo comportamiento. Ciudad de México encabeza este exceso de defunciones en exceso acumulado del 66%, y así lo podemos ir viendo a lo largo de los estados, pero los principales son Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Veracruz, Jalisco, Guanajuato, Nuevo León, Michoacán, Baja California Norte, Chihuahua. Son los que entran dentro del top 10. Bien, en la parte de ocupación hospitalaria, los porcentajes de ocupación han estado disminuyendo. Actualmente camas generales 18%, camas con ventilador 11% y camas con ventilador UCI en unidades de cuidados intensivos 16%, en donde en cada uno de estos parámetros, por ejemplo, en camas generales, el estado que presenta menos al día de hoy, que estoy grabando este video, mayor porcentaje de ocupación es Nuevo León con 36%. Vemos que ya la mayoría de estados están por debajo, bueno, todos están por debajo del 50%, ya las hospitalizaciones se han visto reducidas. También en camas con ventilador vemos que también se han visto reducidas. Aquí el estado que se colorea de un tono más fuerte, un tono azul más fuerte, es Oaxaca, que tiene el 5% de ocupación. Aquí en camas con ventilador a veces llega a variar mucho, porque depende mucho también de que si en la red Irak se reporte en todos los hospitales en ese día. Le hacen falta un poco de contexto a lo que comparten en el sistema de información de la red Irak, porque nada más comparten el porcentaje de ocupación y no la cantidad de camas disponibles y ocupadas, para poder así darle un contexto al porcentaje que se da. Pero podemos hacer este comparativo y vemos que en promedio
sí se han presentado las disminuciones en las entidades federativas. Este es el promedio nacional, así es como se va comportando el promedio nacional de estos tres tipos de camas. Ahora la vacunación. La vacunación lleva, no lleva los 2 años, pero sí lleva ya más de un año desde que inició este proceso. Y vemos que se han aplicado 181,000 dosis. 181,000 dosis aplicadas no quiere decir que son 181,000 personas vacunadas, porque dependiendo la vacuna que se aplique, se requiere aplicar una dosis o dos dosis para completar el esquema completo. Y adicionalmente ya se han empezado a aplicar las vacunas de refuerzo. Desde diciembre del año pasado se empezaron a aplicar las vacunas de refuerzo, y es hasta apenas que por medio de las diapositivas de comunicados de prensa de Secretaría de Salud ya han presentado recientemente, ya han empezado a presentar la cantidad de refuerzos. Esto lo tengo que agregar consecutivamente a mis gráficos, pero al día de hoy están alrededor de 25 millones de dosis de refuerzo aplicadas. Consecutivamente, pues estaré logrando añadir esta información a reportes para que queden lo más completo posible. Pero vemos que en la última semana aproximadamente se aplicaron 3,6 millones de dosis, y vemos esta evolución en donde la semana número aproximadamente 29-30 se aplicaron más de 6 millones de dosis. Y hay capacidad para aplicar en una semana más de 6 millones de dosis. Ahora mismo se están aplicando en mayor parte dosis de refuerzo, por eso vemos que el número de personas vacunadas con al menos una dosis o con esquema completo se ha visto un tanto frenado. Ahora vemos por qué. Pero con esquema completo, 78 millones de personas han recibido su esquema completo, como les digo, ya sea una dosis o dos dosis. El avance poblacional es del 62%. Esto es entre todas las personas, entre toda la población. Personas vacunadas con al menos una dosis, 85 millones, lo que representa el 67% de la población total en México. Ahora, como les digo, pues también recientemente ya han empezado a mostrar más información. Desafortunadamente no hay datos abiertos todavía de vacunación, pero población mayor de 18 años, 88% tiene el esquema completo, 95% al menos una dosis. Este porcentaje puede variar porque va a depender mucho también de la población que se utilice. Por ejemplo, Secretaría de Salud de sus informes utiliza la proyección de población a mitad de año del CONAPO en el 2021. Entonces, no sé, aquí no entiendo por qué, pero ya se tendría que utilizar la proyección de población del 2022. Digo, ya estamos en 2022. Después, tenemos la cobertura de vacunación, que también es lo que se presenta en las diapositivas de conferencia de prensa de Secretaría de Salud, y vemos que de la semana anterior a la actual, esta sí no tiene ningún tipo de rezago. Vemos que las entidades o los estados como Nuevo León, Guanajuato y Morelos presentan un incremento porcentual del 1%, pero como les digo, vemos que ya no está avanzando tanto la vacunación en nuevos esquemas o para completar esquemas, sino que han sido más prioritariamente los refuerzos los que se han aplicado. Ciudad de México lo presentan con 100% de información, con 100% de cobertura, con al menos una dosis. Este gráfico es de personas vacunadas con al menos una dosis, mayores de 18 años, debo resaltar. Pero como les digo, como no hay datos abiertos de vacunación, no podemos contrastar este dato. De ahí, los estados que presentan menos avance han sido Chiapas con 70%, Guerrero 75%, Oaxaca con 78%. De ahí en fuera, todos los estados presentan una cobertura mayor al 80%. Dosis recibidas. En esta semana no se han recibido dosis a lo largo del inicio del proceso de vacunación. Han sido 202.4 millones las dosis que se han recibido, entre las que se envasan en México y las que han sido totalmente recibidas por otras farmacéuticas. Estas han sido la cantidad de dosis que han estado disponibles. El último embarque que se recibió fue el 7 de febrero, fueron 1.16 millones de dosis de AstraZeneca, pero de ahí en fuera no se han recibido más. En la parte del semáforo de riesgo, la vigencia del que está actual
es del 21 de febrero al 6 de marzo, en donde hay 16 entidades en amarillo y 16 estados en semáforo verde. Aquí siempre bueno, he hecho directos calculando el semáforo de riesgo de las entidades federativas con base en el lineamiento que la propia Secretaría de Salud ha compartido y con datos también públicos de la misma dependencia, en donde pues en algunas ocasiones sí coincide el semáforo y en algunas ocasiones no. Todo este cálculo lo explico en los directos, en la serie de videos que tengo calculándolo, que también se los dejaré por alguna parte de la pantalla. Y vemos que utilizando la versión 5.2, que fue la versión que ha durado más tiempo en vigencia, pues la mayoría de estados tendrían que estar en semáforo amarillo, algunos en semáforo naranja, esto por los niveles altos. Desafortunadamente, ninguno de los lineamientos le da tanta importancia a la positividad, que a día de hoy la positividad está siendo importante debido a la baja cantidad de pruebas de laboratorio registradas. Ahora mismo la positividad tendría que ser ponderada de mejor manera para representar mejor el nivel de riesgo de contagio, ya que ninguna de estas dos versiones desafortunadamente lo considera, pero de estas dos versiones la que mejor anuncia el nivel de riesgo de contagio es la versión 5.2. Por eso aún la sigo retomando aunque no esté vigente. Entonces, si quieren ver los directos en donde explico todo ello, lo estaré dejando en alguna parte del video. Y bien, para finalizar, desafortunadamente, aunque se mencione que ya se diseminó la enfermedad, pues vemos que los niveles de positividad han sido todavía muy altos. Realmente esta reducción importante de casos también es debida por la reducción importante de pruebas de laboratorio realizadas. Por eso es importante seguirse cuidando. Si no se han vacunado, vacúnense. Si tienen la posibilidad de recibir la dosis de refuerzo, pues reciban la dosis de refuerzo, siempre y cuando también yo creo que es importante que lo hablen con su médico. Ellos pues conocen cómo ha sido la evolución de su salud, de su condición, para poderles orientar si recibir o no la dosis de refuerzo. Yo considero que lo pueden platicar con su médico, eh, aunque las vacunas se han visto seguras. También ventilar los espacios cerrados, ya que el virus se transmite por medio de los aerosoles que expulsamos. Ahora mismo estoy expulsando aerosoles porque estoy hablando, llevo no sé cuánto tiempo ahora mismo de video, pero de esta manera es como se propaga el virus y empieza en un lugar mal ventilado. Aquí habrían una cantidad importante de CO2 en donde se habría expulsado ya, si yo tuviera el virus, ya se habría expulsado una cantidad importante de virus, ya que la variante que actualmente está predominando en la mayor parte del país es la variante Omicron, que se transmite con mayor facilidad, se reproduce con mayor facilidad. Importante por eso usar las mascarillas. Los pongo una mascarilla bien ajustada al rostro, ayuda a contener esas partículas y también a filtrar el aire que se inhala. Recordar filtrar, no es una barrera, sino más bien es un filtro. Entonces es importante usarlo ajustado al rostro para que la mayor cantidad de aire que ingrese a los pulmones pues esté filtrado. Si es necesario utilizar purificadores de aire, se pueden hacer purificadores de aire artesanales y en puntos muy específicos con alta transmisión, pues es importante quedarse en casa, ¿no? Si no es necesario salir, es bueno también quedarse en casa. Y bien, aquí están las fuentes de información que igual procuraré dejarlo en la descripción de este video. Los datos abiertos de COVID-19, los comunicados y presentaciones de conferencia de prensa de Secretaría de Salud, el sistema de información de la red IRAG, los niveles de clasificación de incidencia y mortalidad, en la parte del semáforo, los lineamientos para la estimación, eh, los componentes importantes para cada uno de los indicadores como la tasa de reproducción efectiva y la tendencia de curvas de casos nuevos y síndrome COVID, que también es importante para el cálculo del semáforo de riesgos. Sin más, este es el resumen semanal, 2 años de pandemia en donde pues se ha experimentado muchas emociones, se han aprendido bastantes cosas por lo que ha dejado la pandemia. Con el avance de la información podemos ver casi, no es exactamente así, pero casi a tiempo real
cómo van los casos confirmados, cómo van las hospitalizaciones y cómo van las defunciones. Han sido 2 años bastante difíciles para muchos. Mi solidaridad con las personas que desafortunadamente perdieron a un familiar por esta pandemia. En verdad, espero que todos se encuentren bien. Este ha sido el resumen semanal. Síganse cuidando. Nos estamos viendo en un siguiente video o transmisión. Cuídense mucho.